Querida familia de la IBM Querétaro, qué gusto el poder saludarles. Es para mí un privilegio tener, aunque sea a la distancia, la oportunidad de decirles hola, y más grande el privilegio el poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios en este día. Para los que me conocen saben que la IBM tiene un lugar especial en nuestro corazón y junto con nuestra familia, una iglesia que amamos y anhelamos pronto poder estar con ustedes y abrazarles nuevamente. Mientras tanto, vamos a la escritura. Te animo a que si tienes tu Biblia me acompañes ahí en el Evangelio de Marcos. Vamos a ver en el capítulo 8 del versículo 22 al versículo 26 es la lectura que en esta hora el pasaje que en esta hora vamos a estudiar y ver lo que el Señor tiene para nosotros a través de su palabra. Acompáñame ahí, Marcos capítulo 8, versículo 22, dice así la palabra de Dios. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que seas tú hablándonos a nuestra necesidad. Permítenos verte a través de ella y ver también tu propósito para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué ocurre cuando los métodos no acompañan a la razón? ¿Qué pasa cuando los métodos de Dios desafían la lógica? El otro día estaba ayudando a mi hija que tenía muchas ganas de preparar unas medialunas, un tipo croissant, ¿no? Y se metió ahí a internet a buscar una receta y empezamos a prepararla. Y cuando llegamos al momento de hacer la masa y comenzar a preparar esa masa, la consistencia de la masa era demasiado viscosa, se quedaba pegada en las manos, la mantequilla no terminaba de derretirse y yo pensé, esto es un fracaso. ¿Qué hicimos mal? Revisé el video donde estábamos viendo la receta y habíamos seguido las instrucciones al pie de la letra. En eso llegó mi esposa a la cocina y le dije: echamos a perder esta receta. Y mi esposa dijo: sigan amasando, sigan amasando. Yo tuve que salir a atender una reunión y cuando regresé una hora más tarde vi a mi esposa y a mi hija moldeando las medialunas. Media hora después las medialunas estaban listas, grandes, riquísimas. Y en un momento el método a mí me chocó. El método no era lógico con lo que estaba, con el resultado final. Pero mi esposa dijo: sigue amasando. Usualmente los métodos de Dios en medio del sufrimiento chocan con nuestra lógica como seres humanos. Y en este pasaje vamos a ver un caso particular, nos va a ilustrar esta realidad. Nuestra comprensión de Dios y del sufrimiento es tan limitada que solemos llegar a conclusiones equivocadas cuando se trata de comprender los planes de Dios y los tiempos de Dios. Basta con aquella simple pregunta que muchas personas se hacen, ¿no? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué estas cosas le pasan a gente que es buena, verdad? Y a veces queremos ver el sufrimiento y a Dios como blanco y negro y queremos encasillarlos dentro de nuestra estructura mental y lógica. Pero, ¿sabes algo? Dios es mucho más grande y trascendente de la comprensión limitada que tú y yo podamos tener de sus métodos. El relato que vamos a ver hoy tiene mucho que enseñarnos acerca de esto. Y vamos a ver un milagro muy particular en la vida que hizo el Señor Jesús durante su tiempo acá en la tierra.
Ahora, te animo a que podamos ver este mensaje en 4 partes. En primer lugar, vamos a ver la ignorancia del mundo. Vamos a hablar de la importancia de su toque. Vamos a ver, en tercer lugar, la incongruencia del método de Dios. Y por último, vamos a hablar de la intención del Maestro para tu vida. Pero vamos en orden, ¿te parece? Vayamos en primer lugar a ver la ignorancia del mundo. En aquel tiempo, en los tiempos bíblicos, había una ignorancia absoluta en cuanto a los problemas de salud y en cuanto a la enfermedad. Tú y yo sabemos muy bien que los principales descubrimientos en el área de salud se dieron a partir del siglo XIX. Así que todo lo que tenía que ver con enfermedades en aquel tiempo estaba mezclado con una creencia religiosa llena de misticismo e inclusive de espiritismo, que llevaban a las personas a enfrentar sus problemas de salud a la luz de diferentes tipos de perspectivas, ¿verdad? Si tú vas a la Biblia, muchas personas eran consideradas inmundas por tener cierto tipo de enfermedades, ¿no? En realidad, el objetivo de declararlas inmundas era una ilustración de lo que el pecado puede causar en la vida de una persona. No necesariamente que la persona estaba maldita, pero el pueblo judío y cierto sector de la religión judía habían llegado a la conclusión de que las personas se enfermaban a causa del pecado. Esa era una conclusión a la que las personas habían llegado, ¿no? Ahora imagínate durante ese tiempo tener que sufrir con una enfermedad crónica, como era en aquel caso la lepra, o puede ser glaucoma o un problema de diabetes. No había los remedios para resolverlo. Y encima de eso, tener que cargar con el estigma cultural, social y religioso de una enfermedad que la gente pensaba que era a causa del pecado. Mira, basta con ver el ejemplo, a lo mejor te acuerdas ahí en Juan capítulo 9, cuando comienza el capítulo diciendo que iba caminando Jesús con sus discípulos y entonces vieron ahí a un hombre ciego de nacimiento. Y la pregunta que le hicieron los discípulos fue: oye, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Te das cuenta? Ese tipo de conclusiones a las que llegamos de blanco y negro, ¿verdad? Si estás enfermo es a causa del pecado, ¿verdad? Y no sé si te has topado con ese tipo de personas que tienen remedios espirituales para todo. No, estás enfermo, es que te falta fe, ¿verdad? O estás desanimado, es que no has orado a Dios. Tienes que orar y tener fe y confiar en el Señor y abrazarte a sus promesas. Y es cierto, todas esas cosas son verdaderas y hay que hacerlas. Pero a veces no nos damos cuenta que el espectro del sufrimiento es mucho más amplio que eso. Cuando tú ves, por ejemplo, el caso de Elías. Elías cayó en una depresión terrible. Y cuando él estaba allí en el arroyo de Kerit, Dios le envió un ángel. Pero ¿sabes? Dios no le envió un ángel para decirle a Elías: vamos, Elías, levántate, ¿qué te pasa? ¿Cómo puedes estar deprimido si el gozo del Señor, el Señor está contigo? No. Dice que el ángel vino y lo alentaba, ¿verdad? Dice que el ángel vino ahí y lo reconfortaba. No hay una declaración del ángel que dijera ahí que le dio toda una teología en cuanto al sufrimiento, porque quizá lo que necesitaba Elías era enfrentar su sufrimiento en el silencio de su corazón, alimentarse, descansar y recobrar fuerzas. ¿Ves? El espectro del sufrimiento va más allá que el blanco y del negro, ¿verdad? Se tiene que ver como un problema integral de las emociones, de las sensaciones, del corazón y del espíritu. Ahora, vayamos a esta situación particular que estamos viendo en este caso. Este milagro que acabamos de leer en Marcos capítulo 8, junto con otro milagro que aparece en el capítulo anterior, son milagros muy similares. Te vas a dar cuenta que en el capítulo 7 hay el caso de un sordomudo que el Señor sana de una forma muy parecida. A los dos los sacó de la multitud, a los dos tocó sus manos, escupió en ambos casos y les dijo a ambas personas que no les dijeran a nadie lo que había ocurrido. Estos dos milagros fueron
una señal exclusiva para los discípulos del Señor. Y vamos a ver más adelante por qué. Recuerda que estamos hablando de la ignorancia del mundo, la ignorancia en cuanto al sufrimiento. Este último milagro tiene lugar al final del ministerio del Señor Jesús en Galilea. Y si tú te das cuenta, ahí en el versículo 13, dice el capítulo 8, versículo 13, y dejándolos, volvió a entrar a la barca y se fue a la otra ribera. Durante su tiempo en el ministerio allí en Galilea, había llegado un punto en el que el Señor les dice, basta, no va a haber más señales para esta zona. Después de su última discusión con los fariseos y saduceos, el Señor dice, basta, no habrá más señales para ustedes. Y vamos a hablar del tema de las señales en unos minutos más adelante. Ahora, hablábamos de que geográficamente este es un momento muy particular del ministerio del Señor Jesús. Estaba terminando su ministerio público en la zona de Galilea. Ahora, cuando nosotros vemos la narrativa de Marcos, el evangelista, este milagro es el inicio del segundo acto de su evangelio. Y podemos dividir el evangelio de Marcos como una obra maestra dividida en 3 actos, ¿verdad? Si tú lees el evangelio de Marcos, te vas a dar cuenta del dinamismo que tiene Marcos. La palabra que se repite constantemente es inmediatamente, después de esto. Vemos al Señor lleno de actividad durante los primeros 8 capítulos. Pero hay un punto de quiebre al final del capítulo 8, donde empieza el segundo acto. Vemos del capítulo 1 al capítulo 8, el primer acto que nos habla de su ministerio público. Pero a partir del capítulo 8 vemos el inicio de su ministerio privado con los discípulos. Disminuye la intensidad, la velocidad, pero aumenta el poder de sus palabras. Y aumenta el poder de sus hechos, porque el tercer acto culmina con su pasión. Así que no es casualidad que este milagro, el lugar en el que este milagro, en la narrativa de Marcos se encuentra. Hay 2 aspectos importantes en cuanto a la narrativa de Marcos, que me parece que son muy intencionales. En primer lugar, es el lugar en el libro en el que se encuentra. En un punto de quiebre entre el primer acto y el segundo acto. El Señor está por comenzar su ministerio privado con sus discípulos. Y es después de este milagro donde escuchamos por primera vez la declaración de Pedro, donde dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este milagro tuvo ese impacto que requerían los discípulos para terminar de creer en verdad quién era Jesús. Ahora, este milagro nos da esta introducción a la segunda parte de la vida del Señor Jesús y vamos a darnos cuenta la profundidad y la importancia que este tuvo para sus discípulos. La palabra Betsaida que aparece ahí en el pueblo significa literalmente casa de pesca. Y este lugar se encontraba muy cerca donde se había realizado el milagro de la alimentación de los 5,000. ¿Te acuerdas? Toda la gente de aquella región seguramente había sido testigo del milagro del Señor y muchos habían sido hasta beneficiarios, no solamente testigos de haber visto el poder de Cristo obrando en la multiplicación de los panes y de los peces. Era el pueblo natal de Pedro, de Jacobo y de Juan, así que había una cuestión muy particular y efervescente en cuanto a aquel lugar donde el Señor hace este milagro. Muy bien, hablábamos de la ignorancia del mundo en cuanto al sufrimiento y los paradigmas culturales y sociales que a veces nos impiden entender y ver con claridad. Vamos a hablar de ver con claridad en unos minutos más adelante. Pero vayamos al segundo aspecto. Ya hablábamos de la ignorancia del mundo, vamos a ver de la importancia del toque de Cristo. Ahora, en medio de la ignorancia de este mundo, Cristo irrumpe a la realidad de las tinieblas y con su luz ilumina toda ignorancia y limpia todo pecado. Cuando se le acerca aquí este hombre, vamos a ver la relatoría del milagro. Dice ahí la Escritura que le trajeron a un ciego. Mira, Jesús ya no estaba en aquel momento por las calles sanando enfermos o enseñando. No, le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase. Hay algo interesante en cuanto a esta petición, que había una creencia de una relación directa entre
el toque de Cristo y la sanidad que podía traer. Vemos, por ejemplo, a la mujer con el flujo de sangre, cuando el Señor va para la casa de Jairo y la mujer dice, si tan solo tocase el manto del Señor, ¿verdad? Había esta creencia de que el tacto generaba y salía ahí. De hecho, el Señor Jesús le dice, yo sentí que salió poder de mí. Ahora, la verdad es que el Señor Jesús no necesita tocar físicamente para hacer un milagro. Y Él realizó muchos milagros sin siquiera tocar a los enfermos. Pero particularmente en este caso vemos que se le pide que el Señor le toque. Ahora ve lo que hace el Señor, ¿no? Dice ahí la palabra de Dios, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. ¿Te das cuenta? No fue un milagro público. Lo llevó a un lugar alejado del pueblo y de los testigos. Y dice ahí, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima. Qué metodología tan extraña, ¿verdad? Para sanar, ¿no? Dice, escupió en sus ojos y les puso las manos encima. El Señor voluntariamente toca a este hombre. Pone sus manos. Te hago una pregunta, ¿el Señor Jesús podía sanar con el poder de su palabra? Por supuesto que podía hacerlo. Pero Él decide tocar a este hombre. El poder de su... ¿Te das cuenta? El sufrimiento va más allá del blanco y del negro. Nosotros tenemos que ver el sufrimiento y la aflicción más allá de nuestro raciocinio y de nuestra lógica. Muchas personas creen que si entienden el por qué, van a poder enfrentar el problema mejor. Y sabes que muchas veces no es así. Porque la mayoría de las veces no necesitamos saber el por qué. Muchas veces, al igual que Elías, lo que necesitamos es una mano en nuestro hombro que nos reconforte y que nos anime. El toque del Señor Jesús, el toque. Y esto nos habla de la compasión del Señor Jesús. Que Él no era un mero curandero que sanaba porque tenía poder para repartir. No, Él se conectaba personalmente con el que sufría. ¿Sabes que la palabra de Dios nos dice que el Señor miró a las multitudes y tuvo compasión de ellas? ¿Sabes qué significa esa palabra compasión en Mateo capítulo 9? Sentir junto con. Qué hermoso es pensar que el Señor Jesús siente junto contigo. Conoce tu dolor. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de los Hebreos que cuando tú y yo oramos al Señor Jesús, Él entiende y Él puede abogar por ti y por mí, porque pasó por lo mismo que tú y yo pasamos. Fue tentado de la misma manera y Él sufre junto con. ¿Hasta qué punto el Señor Jesús sufrió junto con? Hasta el punto de la cruz. Hasta el punto de sufrir la paga del pecado del hombre por compasión. ¿Te das cuenta? El toque del Señor, la importancia de su toque. Y Jesús toca a quien nadie quiere tocar. Estos enfermos eran literalmente excluidos de participar de ceremonias, de fiestas, de reuniones, porque eran considerados inmundos, ¿verdad? Y el Señor toca lo que nadie quiere tocar. Su palabra era suficiente para sanar, pero Él decide tocar para sanar y dar de sí mismo, ¿no? Quizás esa saliva representaba e ilustraba esa transferencia de poder, de amor, de luz, del dador de la luz al que estaba en tinieblas, aquel hombre ciego. Bien, hablábamos de la ignorancia del mundo y hablábamos del toque de Jesús que irrumpe en medio de las tinieblas para sanar. Ahora veamos algo interesante en cuanto a este milagro, ¿no? ¿Por qué Marcos registra este milagro? Bueno, ya habíamos hablado de que era un milagro específicamente para los discípulos porque no fue un milagro público. Obviamente era un milagro para mostrar compasión por este enfermo, pero fue una señal exclusiva para los discípulos. Y en primer lugar es una demostración de la deidad de Cristo.
Después de este milagro viene la declaración de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En segundo lugar, es una anticipación de su reino. Y te pediría que me acompañaras a leer un versículo ahí en Isaías, capítulo 29. Isaías 29. En el versículo 18. Y dice así: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Capítulo 35, en el versículo 5 de Isaías. Dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Nos está hablando de aquel tiempo cuando Cristo literalmente va a estar aquí sobre la tierra reinando, y no habrá más enfermedad, porque el Señor Jesús tocará al enfermo y sanará y abrirá los ojos de los ciegos y de los sordos. Y abrirá los oídos de los sordos. Es una anticipación de su reino. En tercer lugar, es una confirmación del juicio. Cuando nosotros nos damos cuenta, ahí en Mateo capítulo 11, el Señor levanta una palabra de juicio y dice: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida. Levanta una palabra de juicio contra aquella ciudad. Habían sido expuestos a la obra de Cristo y habían decidido no creer. Y sabes, déjame decirte algo, esto es una anticipación de lo que ocurre en el corazón del hombre que ha sido expuesto a la verdad del Evangelio y decide rechazarlo. Y déjame animarte en esta hora. Si tú puedes ver que tu sufrimiento es a causa del pecado, y te puedes dar cuenta que Cristo es la luz que irrumpe en este mundo y que con su toque puede sanar y perdonar tu pecado, no endurezcas tu corazón. Cada vez que la palabra de Dios es abierta, el juicio de Dios se expone, pero también su misericordia queda de manifiesto. En cualquier lugar donde tú nos estés viendo ahora, si te das cuenta que tienes una necesidad de Dios, ven a Cristo hoy. Mañana puede ser muy tarde. La palabra de Dios nos enseña que el juicio es justo porque el juez es justo. Pero también la palabra de Dios nos enseña que Dios es un Dios de misericordia y de compasión, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ven a Cristo hoy. En cuarto lugar, este milagro era una declaración de su muerte. Él comenzaba a enseñarles a sus discípulos acerca del sufrimiento y de la resurrección. Ahora, si te das cuenta, es interesante, porque es una de las pocas veces que el Señor Jesús hace un milagro en dos etapas. ¿Te das cuenta? Dice ahí el versículo 24, después de que el Señor le pone las manos y escupe en sus ojos, dice, él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Versículo 25, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Ahora es interesante, ¿no? Dice, veo a hombres. Cuando yo pienso en esta narrativa de este milagro en dos etapas, me pongo a pensar, bueno, ¿por qué habrá sido un milagro de dos etapas? Y puedo pensar quizá en tres razones, tres ideas. A ver, el Señor Jesús intentó sanar al enfermo, al ciego, y como no funcionó la primera vez, la primera receta, el primer método, pues Jesús cambia el remedio, ¿verdad? ¿Qué opinas? Como que no es muy congruente, ¿verdad?, con lo que hace el Señor Jesús. No es congruente porque el Señor Jesús es todopoderoso y Él no tiene por qué fallar al intentar hacer un milagro. Podemos descartar esa opción. En segundo lugar, era una enfermedad que requería una sanidad en dos pasos. Bueno, esto tampoco es consistente con el carácter de Cristo. Si Él pudo resucitar a un muerto sin tocarlo, con el puro poder de su palabra, ¿por qué iba a necesitar dos pasos para sanar a un ciego? Creo que tenemos que ver que particularmente, y en este momento, el Señor Jesús quiso llevar a este hombre en un proceso de sanidad. Recuerda bien esa palabra, proceso. Porque tus tiempos
no necesariamente son los tiempos de Dios. Dios puede sanar con el poder de su palabra en el chasquido de un dedo, en el abrir y cerrar de un ojo, de los ojos. Pero quizá decide no hacerlo así. Quizás decide hacerlo en un proceso, dando ciertos pasos. Quizá decide hacerlo a través del tiempo y permitiendo que el proceso a través del tiempo vaya transformando nuestra vida y vaya sanando desde adentro. Bueno, una ilustración muy clara la tenemos en el tiempo que estamos viviendo. Este video se está grabando durante un largo periodo de confinamiento a causa de un virus que ha provocado esta gran pandemia, ¿verdad? Y qué interesante que muchos de nosotros vamos diciendo, ¿cuándo se va a acabar esto, verdad? Pero sabes, Dios es un Dios de procesos. Y muchas veces ese proceso de sanidad toma tiempo y hay que aprender a experimentar el proceso dentro del tiempo. Qué importante entender que esa sanidad, tanto física como emocional y espiritual, muchas veces ocurre a través de esos procesos en el tiempo de Dios. Dios no necesariamente tiene el propósito de resolverlo todo de manera inmediata. Dios tiene su tiempo para ti y tiene su tiempo para mí. Ahora es interesante cuando nosotros vemos la intención del Señor, y con esto vamos a ir concluyendo el mensaje en esta hora. Piensa, la ignorancia del mundo, el toque, la importancia de su toque, la incongruencia del método, hablábamos, ¿verdad? Qué ilógico hacer un milagro en 2 pasos. Bueno, esa incongruencia en el método tenía un propósito de hacernos experimentar el proceso. Pero por último vamos a ver la verdadera intención del maestro. A mí me llama mucho la atención que en la narrativa de este pasaje tan cortito, entre el versículo 23 y el versículo 26, aparecen en el idioma original, que es el griego koiné, 7 diferentes palabras para hablar del ojo y de la vista. Por ejemplo, en el versículo 23, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, escupiendo en sus ojos. La palabra literal ahí es omata, que es el miembro, el ojo como tal, ¿verdad? En el versículo siguiente, en el versículo 23 al final, dice, le preguntó si veía algo. El verbo ahí es el verbo blepo, ¿verdad? Que significa percibir en una mirada cotidiana, ¿verdad? Pero después en el versículo 24 dice, él mirando dijo, veo los hombres. La palabra es anablepo, que significa mirar de abajo hacia arriba o recobrar la mirada, ¿verdad? Después en el versículo 24 al final dice, los veo que andan. Es una mirada con mayor atención. La palabra es opo. Ahora, en el versículo 25, luego dice, le puso otra vez las manos sobre los ojos. Y la palabra ahí es oftalmos, de donde viene nuestra palabra oftalmólogo, ¿verdad? Y literalmente habla de la vista. Y después aparecen otras 2 palabras, diablepo y eneblepo, ¿verdad? Que las vamos a ver para ir terminando esto, para ir entendiendo. Y vamos a tratar de mencionarlas rápido y por qué el Señor Jesús las menciona así. Pero te hago toda esta mención de las palabras que aparecen en el texto, en el original, por el detalle y el propósito que viene detrás de ello. Y vamos a verlo, y con eso te animo a que podamos pensar en el propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Muy bien, empecemos en el versículo 23. Él dice, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, el miembro, la mirada cotidiana. En el versículo final le preguntó si veía algo. ¿Puedes ver algo? ¿En tu naturalidad puedes ver algo? Versículo 24, él recobra, dice, veo. Muy probablemente este ciego no era un ciego de nacimiento, porque él
dice, veo a estos hombres, o veo a los hombres, seguramente ahí se utiliza en el artículo él o los, ¿verdad? Veo los hombres, o sea, los discípulos, pero los veo como árboles. Seguramente no era un ciego de nacimiento porque él tenía la idea de cómo era un árbol, ¿verdad? Y dice, claro, veo como quizá como sombras, no sé si veía las siluetas, ¿verdad? O los veía borrosos, pero no los veo con claridad. Y después dice ahí el versículo final, dice, pero los veo que andan. Es una mirada con mayor atención, una mirada intencional, detenerse para mirar. Prestando atención me doy cuenta que andan. Aún así es una mirada imperfecta, es una mirada incompleta. Aún en esta mirada la percepción es equivocada. Pero cuando nosotros llegamos al versículo 25 al final y dice, fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. La palabra ahí es anablepo, que significa ver hacia adentro con claridad y discernimiento. Ahora, ¿sabes que yo creo que este pasaje, el escritor del Evangelio, siendo el apóstol Pedro el testigo presencial ahí, yo creo que no es casualidad que se utilicen tantas palabras para hablar de la vista en este pasaje? Si bien tenemos que tener cuidado cuando interpretamos la Biblia y tratar de no alegorizar un texto o una narrativa histórica, yo creo que hay una enseñanza espiritual profunda detrás de estos verbos. Aquí hay una ilustración de lo que nos ocurre cuando nosotros nos acercamos a Cristo y nuestro proceso de desarrollar discernimiento espiritual. Mira, igual que aquel ciego, éramos ciegos, sin vista espiritual. Pero gradualmente, en segundo lugar, empezamos a desarrollar discernimiento. Pero aún así, como dice el versículo 24, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Tengo una vista incompleta. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros nacemos de nuevo y venimos a Cristo, tenemos una nueva forma de ver la vida. Pero aún así es incompleta. Necesitamos desarrollar aún discernimiento espiritual. Y fíjate que la palabra de Dios nos habla de la importancia de poder renovar nuestra mente y liberarnos de patrones destructivos y engañosos. Mira, cuando la Biblia dice, en 2 de Pedro capítulo 1 nos habla de que Dios nos ha dado grandes promesas, ¿verdad? Y que a sus promesas y a su palabra y a la fe que ha puesto en nuestro corazón tenemos que añadir algunas cosas. Dice 2 de Pedro, añadir a vuestra fe virtud, virtud conocimiento, conocimiento dominio propio paciencia, la paciencia piedad, piedad afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto. Y hay algo interesante en cuanto a esta realidad. Cuando la palabra de Dios, déjame leerte lo que dice ahí más adelante en la segunda carta de Pedro, en el versículo 9, segunda de Pedro 1, 9. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Te das cuenta? Tú puedes llegar a tener la luz espiritualmente en algún momento cuando entendiste el Evangelio. Pero no te quedes ahí. Añade a tu fe virtud, a la virtud conocimiento. Ve transformando tu manera de ver la vida. Tu percepción puede estar equivocada y aún influenciada por preconceptos y prejuicios y paradigmas que tienen que ser transformados. Renueva tu mente. ¿Sabes que la palabra que aparece en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 9 es miopotsen, de donde nosotros sacamos la palabra miopía, que es una raíz de dos palabras, mysterion y opots, que es la palabra ojos, ¿verdad? Entonces, que son los ojos entenebrecidos o nublados, ¿verdad? Ocultos, ¿verdad? Es interesante que cuando el apóstol Pedro nos dice, estas cosas te van a ayudar a
desarrollar una vista, como decimos ahí, 2020, ¿verdad? Una vista espiritual 2020. Ahora, así como la palabra significaba mirar con atención a profundidad en el versículo 24, es importante también que aprendamos a detenernos a mirar para desarrollar discernimiento. Dice Santiago capítulo 1, versículo 25, el que mira atentamente a la perfecta ley, la libertad y persevera en ella, no siendo un hacedor de la obra y no un oidor olvidadizo, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Sabes a qué se refiere ese pasaje? El versículo anterior dice, el que se mira la palabra y la pasa de largo es como aquel que se mira en un espejo. Esa palabra mirar significa pararme delante del espejo y ver que hay cosas por cambiar, pero pasarlas por alto. ¿Te das cuenta? La percepción espiritual nos lleva a detenernos, ver hacia adentro y ver los cambios que tienen que realizarse. Lograremos desarrollar discernimiento para conocer lo que Dios nos ha dado y para descansar y descubrir los secretos y los misterios que Dios ha decidido revelarlos. Ahora, hay algo hermoso en cuanto a la palabra de Dios. El Salmo capítulo 25, el versículo 11 dice así, que Dios da a conocer su misterio a los que le buscan. Es hermoso, si lo quieres leer ahí en tu Biblia, dice el Salmo 25, versículo 11, a él, la comunión, versículo 14, perdón, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y literalmente significa Dios da a conocer sus secretos a los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. ¿Te das cuenta? Nos ilustra este milagro la importancia de enfocar nuestra vista espiritual. Sí, necesitamos el toque de Cristo, una relación íntima con Él, acercarnos a su palabra y dejarnos guiar por su Espíritu. ¿Te das cuenta? Los discípulos podían ver algunas cosas de la revelación de Cristo, pero no podían verlo todo. Yo por eso creo que este milagro tiene una enseñanza más allá de lo terrenal de que Jesús sana al enfermo. Nos enseña acerca de la importancia de aprender a mirar con la mirada espiritual que Dios quiere que miremos. Te pregunto en esta hora, ¿has mirado, has abierto los ojos para ver el propósito de Dios para tu vida? ¿Has podido, en medio de tus tinieblas, encontrarte a través de la verdad del Evangelio de Cristo? Si esta es la primera vez que tú te das cuenta que necesitas de Dios y Él revela lo que hay en tu corazón, ven a Cristo. Este puede ser el día de salvación en cualquier lugar en donde estés. Ven a Cristo, reconócele como Señor y Salvador y serás salvo. En segundo lugar, ¿has entendido el Evangelio, pero pareciera para ti que la vida es completamente indescifrable? ¿Que los métodos no encuadran con tu lógica? Bueno, ven a la palabra, acércate a la Biblia, a la palabra de Dios, conéctate con alguna iglesia que enseñe la palabra de Dios y que te ayude a entenderla a la luz de la realidad y el contexto en que vivimos. Ahora déjame decirte algo, Dios no tiene la obligación de darte a ti ni a mí todas las respuestas. Hay cosas que Él se ha reservado para sí. Dice la palabra de Dios que los secretos son del Señor y Él decide guardarlos para sí mismo. Pero te animo a que tú puedas ampliar tu vista espiritual al acercarte a la verdad de su palabra. Y por último, ¿has renovado tu mente y tu vista espiritual al acercarte cada día a la palabra de Dios? Si no es así, te animo a que puedas renovar un compromiso con Dios, de ver lo que pasa en este mundo a través del lente correcto. Yo agradezco a las personas que están haciendo el esfuerzo y un amigo en particular que está permitiendo que tú puedas ver con todas las imperfecciones que yo tengo mi imagen a través de una cámara. Esa cámara tiene un lente limpio y tiene un lente claro que permite que la imagen viaje hasta donde tú estás y tú lo puedas recibir con la claridad y nitidez con el que este mensaje se está compartiendo. De la misma manera, Dios quiere mostrarse a tu vida a través de su palabra y su verdad para que tú puedas caminar en esa verdad y vivir en esa verdad. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque tú irrumpiste en este mundo y con tu luz alumbraste en medio de las tinieblas y limpiaste el pecado. Gracias, Señor, porque tú tocaste al que nadie quería tocar, Señor. Gracias, Señor, porque un día me tocaste a mí. Y si en esta hora, Señor, tú estás tocando a alguien que está escuchando este mensaje, Padre, que seas tú quebrantando su corazón y a ti que estás escuchando te animo a que vengas a Cristo y le digas: Dios, te necesito. Reconozco que he pecado contra ti, reconozco que necesito un Salvador. Creo que entregaste tu vida en la cruz para salvarme por mis pecados. Y si eres un verdadero creyente en Cristo, dale gracias a Dios por su palabra y te animo a que te acerques a ella y podamos tú y yo aprender a discernir el mundo que nos rodea con su sufrimiento y con sus preguntas a la luz de su palabra. Señor, danos sabiduría para entender los tiempos y para caminar en tu verdad. Danos sencillez, pero también, Señor, danos humildad para reconocer que hay cosas que simplemente no podemos ver, que son guardadas en tu corazón y tus misterios, Señor, para tu gloria. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.